Vamos ahí a que arranque a grabar. Bien. Bueno, apenas empiece a estar mal, me avisan, ¿sí? Bueno, entonces, otra vez. Hay una zona, ¿sí? Un rango de temperaturas en las que el animal no tiene necesidad de poner en marcha mecanismos ni para disipar calor ni para producir. Esa es la zona termoneutral, ¿sí? O temperatura de confort, que está definida por una temperatura crítica inferior y una crítica superior. Por sobre la temperatura crítica superior, el animal va a tener que comenzar a disipar calor, ¿sí? Para intentar no llegar a la temperatura letal superior, que obviamente produce la muerte, ¿sí? Que aproximadamente en la mayoría de las especies, esta temperatura letal superior es de 45 grados centígrados. Y por debajo de la temperatura crítica inferior, el animal va a tener que poner en marcha una serie de mecanismos para producir calor y no llegar a la temperatura letal inferior, ¿sí? Que suele ser de 20 grados. Esta igual es un poco más variable según la especie. Bien, ¿cómo es esta regulación? En realidad, en sí, lo que va a variar es el balance entre la pérdida de calor y la producción de calor. A nivel, sobre todo, del hipotálamo, que son los más importantes, y a nivel dérmico, vamos a tener, o tenemos, mejor dicho, receptores que detectan tanto el frío como el calor. Estos receptores, a su vez, también los podemos encontrar a nivel del abdominal, a nivel de las vísceras abdominales, y a nivel de las grandes venas. Pero repito, los importantes, o los más importantes, van a estar hipotálamo y dérmico. Las respuestas ante la estimulación de estos receptores van a ser modificaciones en la tasa metabólica del individuo, modificaciones del sistema nervioso autónomo, sobre todo simpáticas, ¿sí? Y también se va a ver afectado el sistema motor. En el hipotálamo vamos a encontrar dos zonas, el hipotálamo anterior y el posterior. Estas zonas de por sí pueden ser estimuladas, o mejor dicho, cuando son estimuladas, van a generar una respuesta, ya sea de pérdida de calor, ¿sí? Si el estímulo es en la zona total anterior, o de ganancia de calor, o sea, producción, ¿sí? De calor, si el estímulo ahora es a nivel del hipotálamo. A su vez, va a recibir aferencias, ¿sí? Va a recibir información de estos receptores dérmicos, ¿sí? Que se ubican en la dermis, que se conocen como corpúsculos de Ruffini, aquellos encargados de la detección de calor, y como el bulbo terminal de Krauss, que son aquellos encargados de la detección de frío, que de hecho a nivel dérmico predominan, ¿sí? Este tipo de receptores. Somos más sensibles al frío que al calor. Entonces, estos estímulos, ya sea calor o ya sea frío, impactan directamente en la área hipotalámica, y si no, directamente la sangre, digamos, que irriga el hipotálamo y la temperatura de la sangre que llega al hipotálamo puede activar ya sea la generación, si la producción de calor, y esto va a estar acompañado de los escalofríos y el tiriteo, la pilorección, que es muy notable en el caso del ser humano, la acción y respuestas comportamentales, ¿sí? Como de juntarse varios individuos de la especie, ¿sí? O acurrucarse. Y por otro lado, si el estímulo proviene de los corpúsculos de Ruffini o el estímulo del hipotálamo anterior, favorecer todas las respuestas termolíticas, ¿sí? O sea, de pérdida de calor, que implica
¿sí? En algunas especies, pero en otras, la vasodilatación para favorecer la pérdida de calor, y también cambios posturales, como puede ser la búsqueda de sombra o ir y recostarse en un charco, ¿sí? Más allá de esto, a nivel del puente, también en el centro de la polipnea, ¿sí? La polipnea térmica, que justamente es este jardín, que se encuentra interconectado con el hipotálamo. Bien, hay 4 mecanismos a partir de los cuales se puede perder o ganar calor. En el caso de los individuos siempre hablamos de la pérdida de calor, que son la radiación infrarroja. En nuestro caso principalmente recibimos esta radiación del sol, pero obviamente nosotros también irradiamos, ¿sí?, calor, y los soles también pueden irradiarnos calor. Conducción. Inducción implica el contacto, ¿sí?, con otro objeto. Ejemplo típico, por ejemplo, quizás el perro muerto de calor que se acuesta, no sé, en el piso del baño, que suele ser un piso muy frío, o debajo de la cama. La implica el movimiento de fluidos, ¿sí?, de aire o de agua, y obviamente exacerbada cuando hay corriente de aire, cuando hay viento, ¿sí?, o cuando prendemos el ventilador. Y la evaporación, que implica la evaporación de agua, ¿sí?, a través de la piel o a través del aparato respiratorio. Bien. En el caso de la radiación, conducción y convección, es muy importante lo que se llama el gradiente térmico. O sea, en sí, gradiente térmico implica la diferencia de temperatura, ¿sí?, entre un cuerpo y el otro. Este gradiente térmico, esta diferencia de temperatura, se puede modificar según la irrigación. Obviamente, si hay vasodilatación, puede haber más pérdida de calor, ¿sí?, a través de la piel. Si hay vasoconstricción, es menor la pérdida de calor. Las capas de aislante, y eso se relaciona en el caso de los animales con la capa de tejido adiposo. En nuestro caso, para eso, digamos, nos vestimos, ¿sí?, que a veces nos vestimos tipo capas de cebolla. También es importante la piloerección y el aire que queda atrapado entre los pelos, muy notable en el ser humano. Muy importante también en el oso polar, pero por otra cuestión. Y también en el caso de los animales, esa doble capa de pelaje que suele haber, o de plumas, ¿sí?, que hace que el aire quede atrapado entre ellos y funciona como aislante. Más allá de estas, digamos, cuestiones más físicas del individuo, también este gradiente térmico va a depender de la posición del animal, ¿sí? No es lo mismo un animal, digamos, todo hecho un bollito, ¿sí?, todo enrollado en sí mismo, o cuando se junta con la manada, ¿sí?, para evitar justamente la pérdida de calor, en comparación a, digamos, un perro que quizás está todo despatarrado sobre el piso del baño. Como para que suena feo, pero es como muy gráfico. Bien, entonces, radiación. Cuando hablamos de radiación, en este caso la pérdida de calor no implica contacto físico, ¿sí? Todos los cuerpos irradian calor, el sol nos irradia calor a nosotros, ¿sí? Y esta radiación o este intercambio de calor, digamos, a través de la radiación, va a depender de la temperatura de la piel y del medio. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, sí, mayor es la radiación. Del área, obviamente, no es lo mismo, digamos, tirarse a tomar sol, ¿sí?, en la playa, donde yo, en este caso por decisión propia, expongo toda mi superficie corporal, a que, por ejemplo, cuando estas vacas anden de un árbol en búsqueda de sombra. La postura del animal, ¿sí? Tenemos un sol acurrucado, y la emisividad de la piel, que esto la asocia con la capa de grasa, o sea, si hay más o menos barreras, ¿sí?,
para que esta radiación, digamos, pueda ingresar al organismo. Y además, en relación a la radiación, debemos tener en cuenta que los oscuros o los cuerpos oscuros absorben calor, que de hecho la piel del oso polar es negra, justamente para favorecer la absorción de la radiación. Sumado a que los pelos en este animal son huecos, lo que hace que estos rayos y esta radiación entre más fácilmente y pueda llegar hasta la piel oscura que posee, ¿sí? Para justamente absorber la mayor cantidad posible de calor del sol. Y tener en cuenta que el pelo, que el manto piloso del animal, protege contra la radiación. Por eso muchas veces, en el caso de los perros, ¿sí?, que los suelen pelar en el verano, no sería lo indicado, ¿sí?, porque estamos eliminando esta protección contra la radiación solar. Bien. El otro mecanismo a través del cual se podía o se puede perder calor es la conducción, que para que este mecanismo se dé tiene que haber contacto, ¿sí?, del individuo con las superficies. Este intercambio de calor va a depender de la conductividad térmica, ¿sí?, que en el caso de tener una linda capa de grasa, como podría ser una foca, o en el caso de la piloerección, ¿sí?, se va a ver disminuida porque son tejidos, digamos, con baja conductancia. Depende también, por supuesto, de las áreas que entren en contacto, y acá está el ejemplo del con calcio despatarrado, digamos, en una super fría, a diferencia del perro ártico, que se hace un bollito, y por supuesto la diferencia de temperaturas entre el individuo y la superficie de contacto, ¿sí? También en relación a la conducción es muy común los baños en charcos o baños de barro. Respecto a la convección, acá lo que tiene que ocurrir es movimiento, ya sea de aire o de agua, ¿sí? Movimiento de ese aire en contacto con la piel. Ese movimiento se puede dar por una corriente, ¿sí?, porque hay viento, porque hay un ventilador, o porque el animal, ¿sí?, se encuentra moviéndose, o ¿sí? Lo que por medir las moléculas de aire o de agua que se van calentando, se alejan la superficie de la piel. Como, o sea, entre la piel, digamos, el aire o el agua se da conducción y posteriormente esta se elimina, ¿sí?, por convección, por el movimiento ya sea de aire o de agua. De hecho, supongo que todos les debe haber pasado que por ahí, si abre la canilla del agua fría, ¿sí?, y ponen la mano abajo, ese flujo enfría mucho más que si únicamente en una pileta de agua fría meto la mano, ¿sí? Porque ahí justamente estoy perdiendo o estaría perdiendo calor, por un lado por conducción y por otro lado por convección. Esta convección va a depender del gradiente, ¿sí?, de pérdida de temperatura, o sea, de la diferencia de temperatura entre la piel y el aire o la piel y el agua, de la velocidad, ¿sí? Por eso refresca mucho más el uso de un ventilador que esos días que no hay ni una gota de aire, y nuevamente de la postura del animal, ¿sí? O sea, de la cantidad, digamos, de superficie que esté expuesta. ¿Siguen ahí, no es cierto? Sí, sí, sí. Y por último, el otro mecanismo es la evaporación. Y en la evaporación la vamos a ver a nivel cutáneo, que sería el sudor, la producción de sudor, ¿sí? Especie típica, ¿no? O si no, la evaporación puede ser a nivel del aparato respiratorio, ¿sí?, que sería y la especie típica en este caso es el canino.
En el caso de la evaporación y la importancia que tiene, es que este es el único mecanismo, ¿sí?, que puede ayudar al animal o a nosotros mismos cuando la temperatura ambiente es igual o superior a la temperatura del individuo, ¿sí? Porque si recuerdan, los tres mecanismos anteriores dependían de la existencia de un gradiente térmico, o sea, tenía que haber diferencia de temperatura entre el individuo y el sol, el aire, el agua, el piso, ¿sí? Para que, al haber diferencia de temperatura entre esos objetos o esos tejidos, se pueda dar el intercambio. Cuando ya la temperatura del ambiente es igual o mayor a la temperatura del individuo, la única forma que tiene ese animal para disipar calor es a través de la evaporación. Y la capacidad evaporativa del individuo se ve disminuida cuando aumenta la humedad ambiente. Sumado a eso, y como para que tengan una idea, ¿sí?, de la importancia de la evaporación, piensen que aproximadamente por cada litro de agua que se evapora, el animal elimina, ¿sí?, que en este caso serían unas 60 kilocalorías, ¿sí? O sea que es una forma bastante eficiente de eliminar calor del cuerpo. Y repito, es la única, ¿sí?, que puede utilizar el individuo cuando la temperatura del medio ambiente en el que se encuentra es igual o superior a la corporal. Obviamente la evaporación, ya sea por sudoración o por jadeo, ¿sí?, por polipnea térmica, va a ser variable dependiendo la especie de la que estemos hablando. La sudoración es muy importante, sí, un poco menos en el canino y en otros antes, y el jadeo es muy importante en caninos y aves, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hablar ahora, nos vamos a ubicar en el caso del equino, ¿sí? Que el equino es como la especie de referencia en lo que hace a la sudoración, ¿sí?, a la evaporación a nivel cutáneo. En este caso se va a ver estimulada, ya sea por estímulos dérmicos, ¿sí?, en los receptores ubicados a nivel de la piel, o cuando aumenta la temperatura sanguínea y por ende la temperatura, digamos, de la sangre que irriga al hipotálamo también va a ser mayor. La sudoración se va a ver estimulada por estímulo simpático, ¿sí? En este caso las fibras son adrenérgicas. Dependiendo de la especie, pueden ser alfa o beta adrenérgicas. Y esto es muy importante en el equino y en el bovino. En el caso del equino, a su vez, y algo como característico, es que el sudor posee, dentro de las proteínas, digamos, que posee, se encuentra la laterina, que esta proteína es la encargada, ¿sí?, que de hecho es lo que es así como medio blanco en el sudor equino, es la encargada, digamos, de distribuir el sudor en la superficie corporal y de esta forma favorecer la evaporación. Y obviamente, lo que dijimos antes, a medida que aumenta la temperatura ambiental, ¿sí?, y la temperatura corporal, la única forma, ¿sí?, de eliminar calor va a ser a través de la evaporación. Por otro lado, también se puede dar la evaporación, pero en este caso a nivel respiratorio, ¿sí?, la polipnea térmica o el jadeo, que es muy típico en el perro, ¿sí?, como la especie así más clásica, y también en las aves. En el jadeo lo que ocurre es un aumento, un gran aumento de la frecuencia respiratoria, una disminución del volumen corriente. Y lo que se busca en realidad es intercambiar el aire, pero a nivel del espacio muerto anatómico, ¿sí? De esta forma, y en el correr del tiempo, el volumen de ventilación alveolar no va a variar, sí, se va a mantener constante, pero lo que
se va a lograr con esta ventilación del espacio muerto anatómico es justamente la evaporación, ¿sí?, de agua y la pérdida de temperatura. En el caso de los caninos, también hay un gran aumento de la salivación y de la secreción mucosa, si hablamos del epitelio respiratorio, que pone o hace más disponible, ¿sí?, la presencia de agua para que sea evaporada. En el caso de las aves, en algunos libros lo denominan aleteo gutural, que lo que se observa es el movimiento de la cavidad bucal, ¿sí?, en la zona ventral de la misma. En el caso del canino, hay distintos patrones, digamos, de jadeo, pero el más importante quizás es cuando la expiración se produce tanto por la boca y por la nariz, y esto hace que la evaporación de agua se dé tanto a nivel de la mucosa oral como de la mucosa respiratoria. Sumado en estas estructuras va a haber una gran vasodilatación, ¿sí?, va a haber una gran salivación, suele haber protrusión de la lengua, así casi que se les cae, que son todas situaciones que favorecen la evaporación de agua sobre estas superficies. Bien, ¿venimos bien hasta acá? Se fueron. Sí. Sí, bien, gracias. Por un lado vamos a definir qué son las adaptaciones, que en realidad no es lo que más nos interesa en la termorregulación, porque las adaptaciones en sí son características propias del individuo, o sea, innatas del individuo, que aumentan la oportunidad de que éste sobreviva en el medio adverso en el que se encuentra. Y como adaptaciones hablamos, por ejemplo, no sé, de orejas pequeñas, ¿sí?, en animales que están en zonas muy frías, orejas grandes, enormes, en animales de zonas cálidas, ¿sí?, justamente para eliminar más calor, del pelaje, ¿sí?, las capas de pelo, o como nombramos en el oso polar, estos pelos huecos, ¿sí?, que presentan, la coloración de la piel, ¿sí?, los animales oscuros tienden a atraer, ¿sí?, la radiación, los animales más claros la repelen, ¿sí? Y más allá, repito, más allá de que quizás externamente uno lo vea blanco al oso polar, recuerden que su piel es negra, ¿sí? La distribución de la grasa en por zonas cálidas, vemos que la grasa, ¿sí?, en alguna que otra zona particular, justamente porque, como dijimos antes, tiene una gran capacidad aislante, entonces no me conviene, si el animal vive en zonas muy cálidas, que esta superficie grasa esté en todo el organismo, a diferencia de lo que se ve en una foca, ¿sí?, una foca ártica, donde en ese caso sí necesita una gran capa de grasa, sí, distribuida en todo el organismo. O también en el caso, por ejemplo, del zorro del Ártico, esa cola la utiliza como estola, así como una especie de bufanda. Bien. O, también ya que está la fotito, en el caso de los pingüinos, a nivel de las patas, ¿sí?, hay un mecanismo de contracorriente muy importante para evitar la mayor pérdida o una mayor pérdida de calor. Bueno, distinto es entonces lo que denominamos aclimatación, ¿sí? Recién vimos adaptaciones, que son características innatas, propias, ¿sí?, de la especie, gracias a la evolución de la misma, y otra cosa es la aclimatación, que son las reacciones o las respuestas que se dan, ya sea por el aumento o por la disminución de la temperatura. De por sí, a nivel corporal, hay distintos mecanismos o distintas formas de transferencia de calor en el cuerpo. Por un lado, repito, hay tejidos de baja conductividad térmica, como puede ser el
la grasa subcutánea, ¿sí? En la hipodermis, o la presencia de aire, ¿sí? Atrapado entre las plumas o entre el pelo. Por otro lado, es muy importante la irrigación. Y en irrigación hacemos referencia a, por ejemplo, algunos más, como es el que encontramos en la bolsa, en donde la bolsa o encontramos, digamos, aire, digamos, a baja temperatura, que sirve para enfriar, ¿sí? La sangre a nivel de las carótidas, ¿sí? En este caso, la carótida común. También la irrigación se puede modificar con la contracción o la dilatación, ¿sí? De las metaarteriolas, de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. También tenemos distintos sistemas contracorriente, ¿sí? Como puede ser a nivel de los testículos o, como dijimos, en las patas del pingüino, ¿sí? Y anastomosis arterios-venosa, que lo que hacen, la vamos a ver en cada caso, pero son, digamos, comunicaciones. Ejemplo, en el caso de que la temperatura externa, digamos, sea muy fría, para que el animal no pierda calor, hace que, ¿sí? Hacia las venas profundas. ¿Puede volver a repetir la parte de la última imagen porque ahí se cortó mucho? Bien. Bueno, entonces, anastomosis arteriovenosas, ¿sí? O sea, comunicaciones arteriovenosas. Como ejemplo, podemos hablar de un animal que se encuentra en un ambiente muy frío. En ese caso, lo que va a ocurrir es que la sangre, ¿sí? Gracias a esta anastomosis, va por las venas profundas. Sí. No mueve el cursor. A ver, estamos viendo. Se corta y acá una chica dice que se puede cortar por el, es por el cursor. Cuando usted mueve el cursor, a nosotros se nos corta. Bueno, no lo muevo más. No hablo, o sea, hablo así en el aire. Sí. Dale. Entonces, anastomosis arteriovenosas, ¿sí? Son comunicaciones arteriovenosas, que en el caso, por ejemplo, el animal está en un ambiente muy frío, lo que se va a evitar es el flujo de sangre superficial para de esta forma evitar la pérdida de calor hacia el ambiente. Entonces, la sangre, antes de llegar, digamos, a la superficie corporal, y gracias a estas anastomosis, va a volver directamente hacia las zonas profundas. Ahora igual lo volvemos a ver. Bien, entonces, estábamos hablando de aclimatación, ¿sí? Respuestas ante el aumento o la disminución de la temperatura. En este caso, vamos a hablar de respuestas al calor, ¿sí? Al aumento de la temperatura ambiente o corporal. Por un lado, ante un aumento de la temperatura, el animal y nosotros vamos a tender a disminuir la actividad, ¿sí? A quedarnos quietos. Disminuye el consumo de alimento, disminuye también la producción en general. El animal tiende a buscar sombras, ¿sí? Tiende a buscar reparo o zonas de viento. Se suelen revolcar en charcos, en el barro, ¿sí? Buscando este intercambio, esta pérdida de calor. A nivel dérmico es muy notable la vasodilatación, ¿sí? Y por ende la irrigación, por ejemplo en el dibujo este de la patita, la irrigación se va a dar bien a nivel superficial para favorecer la pérdida de calor, ¿sí? Para favorecer este gradiente térmico. Obviamente se va a estimular la sudoración, ¿sí? La evaporación, ya sea por sudoración o por jadeo, que dependiendo la especie de la que estemos hablando, va a tener más importancia, ya sea una forma o la otra, ¿sí? Pero ante esta situación, digamos, de aumento de temperatura ambiente o de aumento de temperatura corporal, a grandes rasgos vamos a ver, o se va a buscar aumentar el área de intercambio, ¿sí? Para una mayor pérdida de calor,
Esto va a estar dado por un mayor flujo de sangre, ¿sí? hacia la piel, y ese mayor flujo de sangre también genera una mayor pérdida de sudor, en el caso del equino, ¿sí? Porque cuanto más sangre llegue hacia las glándulas sudoríparas, mayor agua, ¿sí? va a poder ser evaporada. En el caso de opuesto, ¿sí? Cuando hace frío y en respuesta a este frío, justamente lo que se va a buscar es tratar de no perder calor y producirlo más. Obviamente, por suerte, los animales suelen tener una muy linda capa de grasa subcutánea, o presencia de lana, ¿sí? O pelo, como vemos por ahí acá en el yak. Y más allá de eso, tienden a conglomerarse, ¿sí? A juntarse entre ellos, a encogerse, para disminuir la superficie corporal expuesta, ¿sí? Y disminuir la pérdida de calor hacia el ambiente. Va a haber un gran aumento del metabolismo, ya sea por la adrenalina como por las hormonas tiroides. Así que recuerden que si pensamos en el eje tiroideo, ¿sí? Hipotálamo, hipófiso, glándula tiroidea, el principal estímulo a nivel hipotalámico era la presencia de frío. Entonces, este eje se va a ver estimulado, esto va a aumentar de por sí el metabolismo basal, ¿sí? Se va a estimular la oxidación, y a consecuencia de esta oxidación, una mayor producción de calor. El otro efecto que también tienen las hormonas tiroideas a nivel del aparato digestivo es favorecer la absorción intestinal de nutrientes. La adrenalina, que también se libera en esta situación, va a tener un efecto importante. Esto no me quedó, bueno. En vez de gluconeogénesis, perdón chicos, es glucogenólisis, ¿sí? La adrenalina entonces va a tener un efecto importante al ser glucogenolítica, o sea, degrada el glucógeno, ¿sí? Es una hormona hiperglucemiante, y a su vez, a través de los receptores beta 3, estimula la lipólisis a nivel de la grasa parda, que si recuerdan, la grasa parda es un tipo de tejido adiposo que lo encontramos alrededor del corazón, alrededor de los riñones o en la zona interescapular, que es muy importante para muchas especies que hibernan, ¿sí? Pero justamente lo característico, ¿sí?, de este tejido adiposo pardo era que, como las mitocondrias estaban desacopladas, ante su estimulación se producía mucho calor. También se va a dar la piloerección, ¿sí? Por estímulo del músculo piloerector, también por estímulo adrenérgico, y los escalofríos o tiriteos, ¿sí? esos temblores, que no es más que la contracción de músculos antagónicos, ¿sí? Que justamente lo que generan es calor. Y obviamente vasoconstricción a nivel superficial, para evitar este gradiente térmico y esta pérdida de calor hacia el medio. Bien, recuerden que acá me quedó mal, es la adrenalina glucogenolítica, ¿sí? Lisis de glucógeno. Bien. Entonces, repasando los efectos del simpático, que ya terminamos, va a actuar tanto, ya sea cuando hay que perder calor o cuando hay que ganar calor, ¿sí? En el caso de un estímulo sobre el hipotálamo anterior, que es el centro, digamos, termolítico, el simpático va a intervenir en la sudoración, ¿sí? Estímulos adrenérgicos. En el caso de que el estímulo ahora esté en la zona termogénica, ¿sí?, que es el hipotálamo posterior, el sistema nervioso simpático lo que va a generar es la contracción del músculo piloerector, con la consiguiente piloerección, la activación del metabolismo de la grasa parda, ¿sí?
con la consiguiente producción de calor. La glucogenólisis, ¿sí? Porque recuerden que es una hormona hiperglucemiante, y también va a estimular la formación, ¿sí?, de las anastomosis arteriovenosas y la vasoconstricción cutánea, ¿sí?, para evitar la pérdida de calor. Bien, no los martirizo más. Dejo de compartir, o hay algo que no se haya escuchado. No, esta última parte estuvo bien. Perfecto. Recuerden, repito, adrenalina, glucogenólisis, ¿sí? Que ahí cometí un furcio, y para que no quede el error así en... Bien. Si quieren, les comparto ya los ejercicios que tienen que hacer. Lo vemos y los dejo libres porque los martiricé bastante. Y si no quieren, hacemos un mini recreo y ahí vemos los ejercicios. Y obviamente, si hay alguna duda, escucho. Yo diría que podemos compartir los ejercicios ya. Muy bien. Perfecto, por mí sigamos. Bien. Bueno, ¿ahí lo ven? ¿Están viendo el Word? Sí. Perfecto. Compare los datos que se consignan señalando las modificaciones que se observan inmediatamente luego de finalizado el ejercicio. Y tienen que contestar el cuadrito colocando no se modifica, aumenta, aumenta marcadamente, disminuye, disminuye marcadamente, ¿sí? Entonces, en sí es una comparación de un ejercicio intenso, ¿sí?, un galope, contra un ejercicio de resistencia como puede ser una maratón. Y lo que tenemos que ver si aumenta mucho, si disminuye mucho, es la volemia, ¿sí?, el hematocrito, el recuento leucocitario, cómo queda la relación neutrófilos-linfocitos, ¿sí? ¿Qué va a pasar o qué esperaría encontrar con la glucemia, con los niveles de lactato en sangre, con la presencia de ácidos grasos libres y circulantes en sangre, el pH, la proteinemia, la concentración de potasio, de cloro, ¿sí?, a nivel sanguíneo, las reservas de glucógeno a nivel muscular, la temperatura del animal y la sudoración en el animal, ¿sí? Ejemplo, sudoración en el galope, aumentado, por supuesto, y en el ejercicio de resistencia, aumento marcado, ¿sí? Porque es mucho más importante la sudoración en un ejercicio de resistencia, que el animal está un día corriendo a altas temperaturas, en comparación con una carrera corta, ¿sí?, de 400 metros, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la idea? Y más allá del cuadro, indicar y comparar cómo van a encontrar la presión arterial, ¿sí?, en un individuo que hace un ejercicio intenso y en uno que hace uno de resistencia, el tipo de fibra muscular que esperan que predomine en cada uno de estos individuos y el principal sustrato energético que se va a utilizar en cada tipo de ejercicio, ¿sí?, dependiendo si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico. Bien. ¿Se entiende? ¿Puedo volver un poco a la consigna 1? Consigna 1. Que tenía una segunda parte, ¿no es cierto? Había que No, indicar y después... la 1 es, según el tipo de ejercicio, ¿sí?, si es intenso o es de resistencia, ¿cómo espero encontrar la volemia, el hematocrito, el recuento de leucocitos, la glucemia, el pH, ¿sí?, todas estas variables que tengo acá? Simplemente indicar si aumenta, disminuye y cómo.
Exactamente, se Nada más. aumenta, si el aumento es marcado, si disminuye, si no se modifica, si disminuye marcadamente, ¿sí? Ujú. La idea es comparar los dos tipos de ejercicio para ver qué se esperaría, ¿sí? Encontrar en cada uno de ellos. Perfecto. Bien. Y el 2, también comparando ambos tipos de ejercicio, ver o explicar, ¿sí? ¿Qué pasa con la presión arterial? ¿Qué pasa con las fibras musculares? ¿Cuál esperarían que predomine en uno y cuál en el otro? ¿Y cuál es el principal sustrato energético en un ejercicio intenso contra uno de resistencia? ¿Se entendió? Sí, sí, entiendo. Bien. Cierro esto. Yo sé que hoy los maté, no me odien. ¿Alguna duda? Pero ahora dudas puntuales no. Bien, bueno, cualquier cosa igual está el foro, ¿sí? Preguntan lo que sea. Y si no hay dudas, sean felices y vayan a descansar. Que hoy les quedó la cabeza explotada. Bueno, muchas gracias. Feliz Bueno, chau chicos. Bueno, día. ¿En qué quedó lo del parcial? Quedó por la votación, que va a ser así un día, como el cuatrimestre pasado. O sea que lo mandan el jueves en vez del viernes. Exactamente. Listo, gracias. No, de nada. Chao, buen fin de- Chao, hasta luego. Chau, chau, buen fin de chicos. Adiós. chao, buen fin de, profe. Igualmente. Chau, chicos. Tome agua que le va a venir bien. Sí, la verdad. Tanto hablar. Hoy terminamos todos ahogados.